Bueno, 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hace un ratito le comentábamos que en el 2002 precisamente el Congreso sancionaba una ley dándole el marco legal a este día. Pero eso tiene que ver con la historia, tiene que ver con desaparecidos, tiene que ver con justicia. Y para hablar precisamente de los juicios de lesa humanidad en la provincia de Misiones, está con nosotros el doctor Fernando Cantelli, que es abogado querellante, o fue abogado querellante de los juicios de lesa humanidad aquí en la provincia. Doctor, un gusto recibirlo. Gracias por venir. Le agradezco a ustedes, porque no es un tema menor. Esto de condensado en la teología de memoria, verdad y justicia. Hay que tener memoria, hay que acudir a la verdad de los hechos. Hoy que se discute, hay una batalla cultural. Sí, muy fuerte. Y procurar la justicia, porque todavía hay necesidad de seguir con ciertas investigaciones que debido a ciertas circunstancias, podríamos decir, culturales, más específicamente políticas, no se sigue adelante con ciertos juicios. ¿Cuántos juicios se realizaron hasta el momento en Misiones? 5. Hay una interesante labor de un colega de ustedes, Sergio Alves, que hace un análisis cercano, detalla cuáles son los 5 juicios y cuáles son los por venir. Hay un problema que es grave, que ante las inhibiciones y vacantes que hay en materia de jueces que integran los tribunales orales, se recurre a jueces de otras provincias que están muy sobrecargados de trabajo. Hay que ver el crecimiento exponencial que hay en materia de narcotráfico para ver lo que les señalo. Entonces, conformar tribunales es todo un problema y además están afectados muchos de ellos de enfermedades, son personas con trayectoria muy extendida en la justicia. Entonces, cuesta conformar un tribunal. ¿Usted intervino en cuántos? Yo intervino en 2. En 2. ¿Hay alguno que esté en proceso, por ejemplo, o están totalmente parados? No, están prácticamente, hay uno que se me consultaba la otra vez, porque yo fui apoderado de una persona, para ir a un juicio abreviado que me pareció, se podría plantear una cuestión de principios, decir, no, el juicio abreviado, que cumplan, pero yo le doy valor a que en ese juicio abreviado, si bien la pena puede ser menor, se le condena a la persona que está ya en un proceso con una salud deteriorada, por lo simbólico que significaría y no dejarlo impune, porque se han muerto muchos con impunidad. Ahí está el doctor Guillermo Roque Mendoza, que estaba haciendo objeto de revisión la sentencia que lo condenó y se murió sin responder ante la justicia. Además, en el juicio de la posibilidad de saber también qué pasó con otra gente que todavía sigue desaparecida, ¿no? Sí, si ustedes, siempre repito esto, si ustedes me dicen si hay algo que me duele a mí, aparte de haber escuchado, ahora nos damos cuenta, y ahora voy a decir por qué utilizo el plural, nosotros no estábamos preparados para escuchar esas confesiones, ¿tá? Y a mí eso no me duele, asumir una especie de empatía tenía, pero no me duele tanto como no tener una sola noticia sobre los restos de todos los desaparecidos que han existido en nuestra provincia. Mire que hemos tendido lazos, inclusive bajo el tema de la confidencialidad, he hablado con gente de decirle que iba a ocultar la fuente de información y no hubo caso. Y utilizo nosotros porque quiero destacar algo desde el principio. Esto fue una obra colectiva, ¿tá? Esto empezó, primero hay que rendirle homenaje a Graciela Franzen, que asumido el gobierno democrático hizo una presentación, antes de ese momento no había otros carriles, en Fiscalía de Estado solicitando que se forme un sumario ahí denunciando todos los hechos, ¿no? Después empiezan, más adelante, se avisora la posibilidad, ante la presión de los militares, la sanción de la ley de obediencia y punto final que impedían la punibilidad, se avisora la posibilidad, a partir de cierta sentencia de la Corte Interamericana de Derecho, la posibilidad de iniciar juicios denominados de la verdad, porque lo que se buscaba era averiguar qué había sucedido. Es decir, con el obstáculo de que aún sabiendo quién habían cometido los hechos y en qué habían consistido esos hechos, no poder sancionarlos. Ese obstáculo se ve removido
rápidamente por un fallo de Gabriel Cavallo en 2005, juez federal, y después confirmado por la Corte, que declara la inconstitucionalidad de ambos institutos legislativos, la ley de obediencia de vida y punto final. Pero acá en la provincia yo quiero destacar la labor de Graciela, y después se suma otra persona valiosísima, que es la doctora en historia, no de cualquier universidad, sino de Barcelona, la doctora en historia Yolanda Urquiza, que es la que permitió metodologizar toda la información y además hacer hincapié en cuáles habían sido las finalidades de este golpe militar, de un análisis histórico completo desde el punto de vista de los trabajadores, de los sectores sociales afectados. A ello se sumó también, quiero recordar, a los colegas, que Ramón Martín Enrique, el legendario, tiene un apodo y ahora me vengo a olvidar, esto es la edad, Ramón Martín Enríquez, que está radicado en Oberá, y después se sumó también el doctor Rafael Pereira Piedra, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también el doctor Juan Martínez, representando al Ministerio de Derechos Humanos acá. Bueno, todo eso se trabajó en conjunto y la verdad que los resultados fueron buenos en la medida de nuestras posibilidades. Quiero destacar también que la justicia estuvo a la altura de las circunstancias, tanto el doctor Chávez como el fiscal en ese momento, el doctor Guillermo Negro, un secretario que también tuvo mucho que ver, que tuvo como conjuez, que se acaba de jubilar, el doctor Eduardo Boneto. La verdad, jamás nos bloquearon, jamás impugnaron. Obviamente que cuando había que tomar una decisión que por ahí fuera contraria a nuestro parecer, la tomaron, pero la verdad es que el saldo fue muy positivo acá. ¿Hay personas detenidas hoy por hoy todavía? Sí, hay. Sería interesante, la gente de Fiscalía es la que ha seguido, Fiscalía Federal ha seguido en detalle, porque eso no es menor. Hay varias puntas para seguir investigando, pero a veces también, yo recuerdo el doctor Chávez había solicitado a la Corte Suprema un auxilio desde el punto de vista administrativo que nunca llegó. Se trabajaba, era tal la cantidad, por ejemplo, de declaraciones que teníamos que recibir, de indagatorias que tomar, y luego también procesar todo eso en porque recuerde que es la parte de la instrucción y después pasa a juicio oral. Bueno, la verdad que trabajaron también los secretarios que estuvieron a cargo de esa secretaría, lamento no recordar ciertos apellidos, pero después los chicos que estuvieron como fiscales federales, Viviana Barbosa y el resto. No Doctor, quiero... Sí. En base a los testimonios que se pudieron recabar durante los juicios, sí, ¿cómo fue el plan, cómo se ejecutó el plan acá en la provincia? Bueno, en primer lugar había un amo y señor, que era Carlos, creo que era el nombre, Cayano Tedesco, a cargo del área militar 232. Su poder era omnímodo. Inclusive, en los detalles de la desaparición de Alfredo González, se advierte porque sabían perfectamente, tenían control, por ejemplo, de las universidades. ¿Ah? Y el plan era largar los lobos, es decir, habían conformado grupos de tarea que no respetaban jerarquía ni nada, que por supuesto no es que se le oponían muchos de los cargos jerárquicos superiores, porque sabía que contaban con el visto bueno de más arriba, y estaban compuestos por todas las fuerzas, así acá intervino prefectura, intervino gendarmería, intervino policía federal, intervino la policía local, la fuerza del ejército, y era, ¿qué buscaban? Eliminar los líderes sociales, es decir, atacaron en el agro todo lo que fueran los movimientos rurales, inclusive por decirlo así, los líderes espirituales, el caso de Cherepaca, el más sonado, después también líderes educativos, es decir, personajes, el mismo Alfredo González, Juan Figueredo fue docente y diputado, ¿no? Todo lo que tuvieran algún rol relevante en materia de defensa de derechos de las distintas... Y muchos jóvenes también, por los testimonios que se escuchan, muchísimos jóvenes. Sí, muchos jóvenes. Yo quiero recordar a Cucutunea, Mario y a Locina, eran pibes,
que hace poco falleció Ricardo, que fue uno de los que declaró, fue víctima. Bueno, Pelito hoy contaba que tenía 17 años en ese momento. Claro, ay, me olvidaba de él. Es decir, era increíble, ¿no? Todo lo que sea los líderes del secundario, del colegio secundario. De la Se habla, famosa UES. se habla también La que UES. Montecarlo fue una localidad muy afectada por las detenciones también, ¿sí? En realidad todas las localidades, puede haber habido algunas, no tengo los números para afirmar, pero todas las localidades, con lo lamentable delación también, es decir, un ejemplo que cuando lo arrestaron, yo no sé si fueron los Hitler, en novedad, le citaban a la población que vaya a ver que estaban como estaban los subversivos que estaban ahí, le invitaban a la población a través de medios. Acá hubo mucha traición, mucha delación, mucha ¿Hay un defección. listado de la cantidad Les de digo algo, Ajá. la carta de Humberto Pérez que le manda como director del diario Territorio a Macera, donde lo felicita, la editorial, y después la carta que recibe de Macera. La editorial del 24 y el 25 de marzo del Territorio ya habla de todo. El diario principal de la provincia en ese momento. ¿Qué decía? Y festejaba el golpe, por decirlo así, volver a poner las cosas en orden. No, si acá hay para tirar para arriba Y doctor, ¿hay un responsabilidades. listado de desaparecidos en Misiones? Sí. ¿Cuántos hay un son en listado. total? Y son cerca de 80 desaparecidos, 81, no recuerdo el número exacto. Que acá me permito también ingresar en que forma parte de esta ofensiva de querer revisitar los hechos, revisarlos, perdón, el poner en pugna o en duda lo de los 30.000 desaparecidos. A mí, yo le digo, ustedes saben realmente, vamos a ser más claros, cuántas víctimas, no desaparecidas, sino víctimas, produjo esto. Los traumas de los chicos que fueron llevados presos, torturados, nadie dice eso. Entonces discutirme 30.000, ¿cuánto querés? Como si fuera una puja de póker. Tomá, pero ¿qué hacemos con las víctimas? Yo le voy a confesar algo, voy a ocultar el nombre. Una persona muy destacada integró la selección de básquetbol en su momento acá en la provincia de Misiones, empleado bancario. En su hora libre, cuando dejaban de jugar al básquet, jugaba al fútbol de nosotros con nosotros. ¿Tá? Yo lo conocí ahí, un tipazo, un caballero. ¿Tá? Tomamos una de las tantas declaraciones testimoniales y salta su nombre que él había sido también arrestado y víctima. Entonces yo, con la torpeza del caso, me encuentro justo a los 2 o 3 días con él, que nunca me encontraba, y le digo, usted sabe que balbuceó 2 palabras y se largó a llorar, desconsoladamente. 30 años después hizo la catarsis, fue a declarar, volvió a llorar, se reconcilió con sí mismo, con su espíritu, con su integridad. La gente, por eso le dio el daño que hizo. Es increíble el daño que lograron, que lo hicieron. Y la gente no repara en eso. Yo no sé, tiempos modernos, mala memoria, ya me da lo que fuere, pero es lamentable. Por eso creo que tiene que grabarse el nunca más. Nunca más las aventuras. Porque tenemos, por ejemplo, un presidente ahora que es capaz de disolver el Congreso el día, gracias a Dios, o no sé, al diablo, que le dan la razón hasta ahora. ¿Qué va a pasar el día que le pongan freno? Va a ser, hasta ahora no demostró ser un hombre que respete las instituciones republicanas, ¿no? Así que... Bueno, tiene una vicepresidenta que reivindica todo. Que reivindica, exactamente. No, y no, ella es la más visible. Varias personas de su staff están de acuerdo porque ese golpe militar perseguía un inconfesable objetivo que era una vez más la concentración del dinero, de la riqueza en pocas manos, a través de los distintos mecanismos que hoy tenemos lo mismo, nada más que sin golpe militar. Claro, hoy se integraron a la democracia y ganan elecciones. Exacto, y ganan elecciones. Pasó con Bussi, nadie dice, pero hubo antecedentes. Pasó con, creo que no llegó a ser Serrano. Aldo Rico también. Aldo Rico, todo, por eso. Es decir, es lamentable, ¿no?
¿Hay juicios que todavía están en marcha o hoy directamente está todo parado? No, aparte de este está en marcha otro que yo tomé conocimiento, que todavía están por eso, tratando de conformar los tribunales para poder poner en marcha el juicio. Y además, doctor, el tema de la edad, ¿no? Porque los acusados son todos gente mayor. Se mueren. Pero ahí viene una palabrita. El otro día hubo una discusión con mi hija porque una amiga de ella quería hacerle una denuncia a otra porque no le había hurtado una ropa. Entonces, que el consejo paterno, dejen de jorobar, que se vaya con su ropita, que tal. No, me dice, no, papá, porque sí. Y ahí comprendí la banalidad del mal de Hannah Arendt. Porque si todos dejamos hacer cosas que parecen menores, terminamos en un genocidio como el nazi. Cuando le llevaban al vecino, rompían los cristales, no importa, no pasa nada, ¿hasta qué? Acá entonces eso es el miedo, ¿no? Los endurecimientos, los regímenes penales ahora que quieren tanto juvenil como con respecto a otras cuestiones, la persecución indisimulada de los sectores sociales en protesta bajo la creación de fiscalías de ciberdelitos, que nadie puede estar en desacuerdo con que se persigan delitos tan repugnantes como los abusos sexuales, pero que ese sea el vehículo para un contralor social, esperemos que no lo sea así. Yo tengo terror a eso. ¿Ah? Y bueno, son ejemplos de lo que se puede llegar. Hay una continua puja. Nosotros nos acostamos toda la noche sin meditar sobre que hay una continua puja entre las libertades y la opresión de quien en ese momento sea el poder, provincial, nacional o donde fuere. Es más, yo podría decir internacional. Fíjense si no lo que hace Donald Trump, amenazando, le dice a Ucrania, así de simple, me das tu riqueza y yo te freno la guerra. Así cualquiera negocia. Bueno. ¿Usted cree que la sociedad se apropió del nunca más, teniendo en cuenta que el último tiempo, el 2x1, por ejemplo, la gente salió a la calle a decir? Sí, bueno, pero en ciertos sectores y en Buenos Aires, que es la caja de resonancia. Acá en la provincia de Misiones no. Acá no le interesa para nada el tema del nunca más. Salvo ciertos sectores, el resto, es decir, los que estamos ligados por ciertas cuestiones profesionales o los familiares de las víctimas o las mismas víctimas, el resto de la sociedad no. Porque, a ver, yo siempre digo, cuando hablamos de derechos humanos, el episodio más significativo es ese, pero los derechos humanos siguen siendo vulnerados todos los días. Y hay respuesta ciudadana. Tenemos una provincia que tiene unos índices de indigencia y de pobreza fabulosa. Usted ve que haya movimientos masivos de protesta. No hay. Por la lucha de los derechos, la alza de tributos de servicio. ¿Qué le voy a decir? Ya que ustedes me escuchen acá cuando entrevistan. Podría pasarme horas hablando, pero no es ese el sentido. A mí me duele ver que no haya una especie de... Porque, a ver, los 24 de marzo solo sirven para el 24 de marzo, entiéndase. Por eso hay un rechazo. Yo accedí a venir, pero me costó venir, porque me parece que los 24 de marzo deberían ser del 1 de enero al 365 días. Está bien, tenemos otros temas urgentes, pero siempre se debería tener en cuenta ese nunca más, porque ese nunca más fue destinado a no olvidar también a las víctimas que encabezaron, muchas de ellas, la lucha por los derechos que hoy están siendo vulnerados, y no tenemos líderes, por algo es, no tenemos 25, 30, 40 años después, dígame quién se asemeja a Juan Figueredo, quién se asemeja al ingeniero Alfredo González, quién se asemeja a los Franzen, a los Hitler, a todos los líderes que se desaparecieron. Una juventud dorada, ¿no? Doctor, gracias por venir. No, muchas gracias a usted.